Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por esto de nuestros perfectos Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este día sábado para invitarlos al tema de hoy. Seguimos dentro del Pentateuco, ahora con el tercer libro, el Levítico, ¿verdad? Un libro interesante que vamos a ver. Y ahorita los voy a invitar para que nos preparemos precisamente para este encuentro con la palabra de Dios a través de la oración. Entonces los invito para que vayan, traigan su Biblia, su cuaderno, su lápiz, se dispongan en un lugar adecuado para que podamos participar lo mejor posible de este encuentro con la palabra de Dios, de este curso. También recuerden que al estar en YouTube después lo podrán ver como video con calma, con su familia, en algún otro horario que se les acomode para poderlo hacer bien. Bien, pues ahora nos disponemos para iniciar con la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bien, pues ahora los invito a todos para que veamos un video que es de una colección que encontramos en internet. Lee la Biblia. Reconocemos que nuestras
transmisiones pues no tienen ninguna finalidad lucrativa ni de otro tipo. Simplemente es comunicar la palabra de Dios. Ojalá que también podamos consultar ahí para ver estos videos que se ofrecen a todos y podamos instruirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto que dura unos minutitos y después continuamos con la exposición, las diapositivas. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo.
Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria. Y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata
el libro de Levítico. Bien, pues ahora vamos a, después de haber escuchado esta hermosa narración de este video, que como ya les dije es de la colección Lee la Biblia, que puedan consultar ahí en YouTube y buscar esos videos para que nos ayuden a seguir encontrándonos con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otro video, un cantito que ya lo pusimos en el programa anterior. Tu palabra me da vida. Perdón, proclamar tu palabra. Escuchar tu palabra es inicio de fe, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya Dar testimonio de ti, mi Dios. Bien, pues ahora sí vamos a entrar directamente a las diapositivas para ir explicando un poquito más sobre este libro de Levítico, que como vemos está interesante, las leyes, las normas, y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué Jesús tenía discusiones con los fariseos, con los escribas, porque a ellos finalmente les llegó a interesar más el cumplimiento legal rigurístico y no lograron dar el paso. Es decir, Jesús no se oponía a todas estas cosas que eran la base de donde tendría que venir ahora la iglesia, que Cristo venía a proclamar esta iglesia, este nuevo pueblo que él quería con la base del judaísmo, con esas ideas tan hermosas de la santidad a la que todos tenemos que tener. Si se fijan, ahí hablaba muy claro, santidad del pueblo de Israel, santidad de sus sacerdotes para poder entrar en contacto con él. Después Jesús nos va a presentar otras cosas interesantes, los sacramentos, la vida en él. Bien, pero eso ya es un avance. Vamos pues a ver las diapositivas. Bien, pues aquí nos encontramos viendo ya la primera diapositiva del libro de Levítico, lo sagrado y lo profano. Aquí vamos a analizar esto de lo que se trata principalmente el libro. Es producto de la tradición sacerdotal. Aquí este libro sobre todo nos va a hablar de esto. El sentido de lo sagrado, lo totalmente otro, lo no manipulable y lo totalmente separado, no contaminado por lo impuro, ¿verdad? Aquí vamos a la siguiente diapositiva. Parece que tuvimos un pequeño problema con la diapositiva. Vamos a seguir grabando de todos modos este asunto. Ahí está ya. Bien, estamos viendo ahora sí el libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco y que nos va a hablar principalmente de esto, de lo sagrado y lo profano. Es un producto de la tradición sacerdotal, el sentido de lo sagrado, lo totalmente otro, lo no manipulable, lo totalmente separado,
no contaminado por lo impuro. Esto es lo que van a insistir mucho después los escribas y fariseos cuando se encuentran con Jesús, y es que le importó más lo legal que el sentido profundo de lo que realmente es sagrado y profano. Bien, lugares sagrados nos mencionan, tiempos sagrados, personas sagradas. También vamos a tener todas estas cosas que se mencionan en el libro y que ya en la narración del video lo vimos hace un momento. Hay una pedagogía, es decir, una forma de enseñar. Dios, en primer lugar, Dios no es manipulable, no lo podemos manipular ni hacer a nuestro antojo, no se puede reducir a nuestros caprichos, no se le puede cambiar a nuestro antojo. A veces tenemos esa tentación, ¿verdad? Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos o quererlo hacer como nosotros queremos. No se nos olvide esto, el hombre es quien debe acercarse a Él, lo sagrado y lo profano. Pero tiene sus riesgos también. El integrismo solo se ve en tinieblas e impureza en lo que es profano. Este es el problema de este libro, que se van al otro extremo y ven pues cosas malas solamente. Puede anular el valor de las cosas humanas esto de buscar solo en la división entre lo profano y lo sagrado. Jesús ha roto la división entre sagrado y profano. Se ha unido a todo hombre. Es decir, Jesús sabe valorar las cosas materiales y no solamente considerarlas profanas o malas. Ahí esa es la enseñanza que se va a ir tomando. Las leyes del Levítico. El Levítico menciona muchas leyes. La ley del sacrificio en el capítulo 1 al 7, de los sacrificios que hacían. La ley de los sacerdotes del 8 al 10 del Levítico. La ley de la pureza. Ahí vamos a mencionar las cuestiones rituales y todo lo que tenían que observar. También la ley de santidad del capítulo 17 al 26. Tiene pues cosas muy, muy interesantes. Ahí vimos ya más o menos un esquema de cómo está dividido el libro. Lo demás ya lo estuvimos viendo en ese video tan bueno de Levítico, lee la Biblia, en esa colección. Y nosotros pues, ¿qué nos queda concluir en base a todo este esquema que se dio? Pues que en realidad el libro de Levítico contiene todas estas cosas que si lo leemos bien podremos entender cuando leamos el Nuevo Testamento y veamos cómo Jesús no es que se oponga a la ley. No, Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darles su pleno cumplimiento. Y entonces la revelación, así es, va de menor a mayor. Y es lo que ellos, los doctores de la ley, nunca lo entendieron. Ejemplo, el sábado, cuando se decía que la ley decía que el sábado no trabajarás ni tú, ni tu mujer, ni tus animales. Pero Jesús les está diciendo, pero se trata de curar a una persona, de dar vida, de algo bueno. Entonces no es la ley por la ley, sino también la ley irla poco a poco adaptando a que realmente esté al servicio del hombre. Por eso Él va a decir, el sábado no se hizo, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto. La cuestión interesante que podemos rescatar aquí también es en la cuestión de la santidad de Dios, que Dios nos exige santidad tanto al pueblo como a los sacerdotes, que también aquí nos señala cómo los sacerdotes hacían sacrificios de estos corderos, de estos animales que ofrecían como expiación de los pecados, es decir, para el perdón. Y una vez al año también se hacía un sacrificio con un cordero especial para borrar los pecados, ¿verdad? Existían muchas impurezas, como ya lo escuchamos, pero ellos las eliminaban a través de eso, de los sacrificios que hacían los sacerdotes. Entonces, ahí ya está mencionando que un hombre pueda perdonar pecados, los sacerdotes, aunque en aquel tiempo era solo figura de lo que vendría después. Ahora Cristo deja a su iglesia
deja a sus apóstoles, les dice, reciban al Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Juan 20 del 19 al 23, cuando Jesús resucitado se aparece y les da ese poder. Entonces sí, el hombre puede perdonar pecados, el que es ungido por Dios, el que es consagrado, pero en nombre de Dios. El que perdona es Dios. Y por eso no podemos despreciar estos libros del Antiguo Testamento, porque son la base y nos dan cosas muy interesantes, pero no nos podemos quedar tampoco en ellos. Tenemos que concluir con Jesús, con el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Por otro ejemplo, la cuestión de las impurezas por comer algunos animales. Ejemplo, la carne de puerco. Para ellos así lo consideraban, que los animales, estos ciertos animales, estaban impuros y que el que comía quedaba impuro, como decir manchado o en pecado. Jesús va a decirnos después que no, que nada de lo que entra al cuerpo lo mancha, sino lo que sale del corazón. Las malas intenciones, las injurias, los odios, las envidias, eso sí mancha el corazón. Entonces vemos que ya es un avance y nosotros al leer la Biblia no podemos quedarnos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, nosotros no somos de aquel año, hace casi 3000 años. Nosotros no somos judíos, ni pertenecemos a esa cultura, pero sí la enseñanza que da, esa sí se continúa, pero vamos a seguirla conforme a lo que enseñó Jesús posteriormente. Por eso lo he repetido muchas veces. En la iglesia, la liturgia nos presenta una primera lectura del Antiguo Testamento, luego un salmo, luego una segunda de Pablo, normalmente una carta de Pablo, y el Evangelio, que es propiamente las palabras de Jesús, donde Jesús va corrigiendo, aumentando la revelación. Su culmen está en Cristo, en el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante seguir en este ambiente bonito de ver los libros de la Biblia. Les recuerdo que ahora seguiremos el próximo sábado, Dios mediante, con el libro de los Números. Ojalá que lo lean. Pido una disculpa, el sábado pasado dije que leyeran Ezequiel. No, era el Levítico. Entonces hoy vamos a leer el libro de los Números, que va a ser el cuarto libro del Pentateuco. Vamos ahora a pasar a otra cosa interesante que por aquí nos presenta. Vamos a ver este video. Semilla tu palabra. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito, nada. Jesús predicando siempre a la gente enseña que el reino de Dios con él ha comenzado. Resuena su voz y de muchas maneras nos dice en este reino la ley es el amor. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito, nada. Bien, pues ahora vamos a continuar con
la trivia. Recuerden que siempre hay unas preguntitas interesantes que pues que tenemos que contestar, y yo sé que ustedes son bien inteligentes, han puesto atención y seguramente van a contestar muy bien. Las preguntas de la trivia son las siguientes. ¿De qué habla principalmente el libro de Levítico? ¿De qué habla principalmente? Ya sabemos que toca varios temas, pero de manera especial el Levítico tiene una temática. La segunda pregunta es: ¿qué se les exigía principalmente a los sacerdotes del pueblo de Israel en aquel tiempo? Recuerden lo que se les exigía. Incluso acuérdense qué le pasó a los hijos de Aarón por haber entrado así sin observar todas las normas que se les pedía. Y la tercera, ¿qué hacía el pueblo de Israel para que se le perdonaran sus pecados? ¿Qué es lo que hacían ellos para que se les perdonaran los pecados? Vamos pues a ver si al final contestan, y a los que contesten las tres preguntas pues les mencionaremos, ya sea en este programa, en el otro, pero con gusto lo haremos. Pónganos ahí en sus comentarios las respuestas. Recuerden, ¿de qué habla principalmente el libro de Levítico? 2. ¿Qué se les exigía principalmente a los sacerdotes del pueblo de Israel? Y 3. ¿Qué hacía el pueblo de Israel para que se les perdonaran los pecados? Vamos ahora ya a invitarlos a ustedes para que en su casa, con su familia, se reúnan y puedan comentar sobre este libro que hoy estuvimos analizando. Les repito, pueden después ver el video por YouTube, y también recuerden, está en Facebook, y podrán con calma analizarlo, estudiarlo, pero vale la pena que sí le pongamos todas las ganas para profundizar. La finalidad es que nosotros nos emocionemos, nos dé gusto por la palabra de Dios, y dejemos de que estén nomás las Biblias empolvadas, las limpiemos y tratemos de veras de leerla, profundizarla, meditarla. Recuerden que es la palabra de Dios. Bien, pues ahora los invitamos a que veamos el video final donde vamos a hacer la oración, sin antes decirles que les recomendamos, sobre todo en YouTube, darle like al video, hacer clic en la campanita para que en cuanto haya el nuevo video, pues ahí se les notifique, y finalmente que se suscriban. Recuérdense que al suscribir, pues no pierden nada, nos hacen ese gran favor de poner una suscripción más, y de esa manera obtendremos algunos beneficios para poder transmitir mejor a través de estos medios estos videos, que son solo y con la única finalidad, no lucrativa, no comercial, sino transmitir simplemente la palabra de Dios para que nos ayude a ser mejores. Vamos a pasar a la oración final. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando
en estas transmisiones para bien de nosotros. Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, siempre tomando en cuenta y conociendo mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que termine ya esta pandemia, para que haya paz, para que no haya violencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues ya hemos hecho nuestra oración. Ahora lo que nos queda pues es agradecerles su atención y esperemos que realmente sea de mucho provecho este curso